¿Qué tal, amigos de Gente Global? Sean todos bienvenidos una vez más, recordándoles de inmediato que llegamos gracias a Impulso de Nestlé. Y en el día de hoy, muy complacido, porque vamos a tener un conversatorio interesante con una de esas personas, Jonathan, que generalmente no sale en cámara, pero que se encarga de acondicionar y de poner de manera óptima a quienes la gente disfrutan delante de la cámara. Así es, tenemos aquí con nosotros a Hazael Wessing, de los campeón con los Astros de Houston, Grandes Ligas, en otro rol, pero como menciona Iván, un rol muy importante porque es de las personas que se encarga de mantener en óptimas condiciones a los jugadores que salen al terreno. Así que el hombre tiene su anillo ready ya. Sí, ya. Gracias. Sí, es como... Bienvenido. Gracias. Como ustedes dicen, sí, es un trabajo muy difícil, ¿entiendes? Pero se trabaja mayormente detrás de cámara con los jugadores, pero sea como sea, uno lo disfruta Y Jonathan habla de Grandes Ligas y uno ve también que, por ejemplo, hay árbitros AAA y que van subiendo de nivel hasta llegar a Grandes Ligas. ¿Se da igual en este tipo de trabajo que hay entrenadores físicos que tienen que ir pasando filtros para poder llegar a ese nivel de Grandes Ligas? Sí, claro. Yo pasé todos los niveles de Liga Menor. Desde Liga de Verano hasta Grandes Ligas. Desde Liga de Verano duré 3 años en Liga de Verano y fui a clase A media, que fue mi primer año en el 2017. Luego clase A avanzada en el 18. ¿Siempre con Houston? Siempre con Houston. Antes de comenzar en Houston, trabajé un año con los Boston Red Sox. Era como la universidad me pedía que hiciera una pasantía y ellos me abrieron la puerta. El señor Jesús Alou me abrió la puerta y me dejó hacer la pasantía allá. Y luego de ahí yo paso a los Astros de Houston hasta el día de hoy. El día de hoy, sí. Entonces, primero, volviendo un poquito al principio, ¿cómo se da el vínculo primero con el béisbol y luego con el área en la cual tú te desempeñas profesionalmente? ¿Cómo eso? ¿Tú querías ser pelotero, era? Sí, yo jugué béisbol. Igual que todo dominicano. Exactamente. Yo jugaba béisbol. Me fui en una beca a Estados Unidos, a una universidad en Oklahoma. Okay. Donde de ahí mismo, de esa universidad, salió Juan Carlos Pérez, Ángel Castro, Anderson Simmons, que fue compañero mío de equipo, y algunos otros jugadores de Grandes Ligas. Y yo jugué ahí en esa universidad por una beca. Me envía a un amigo mío que trabaja en los Gigantes del Cibao. Él se llama Carlos Gómez. Sí. Okay, él fue que me consiguió esos contactos y me fui por allá. Pero este gestionó eso. Sí. Él estaba allá primero. Y usted sabe, los dominicanos, mira, aquí tenemos algo. Me dijo Carlos Gómez, yo le digo Emmanuel. Me dijo él que hubo un juego ahí en Oklahoma que ustedes perdieron 20-4. Ay, mira. ¿Tú me puedes explicar un poquito de eso? Como que ustedes le pusieron un castigo después de eso. ¿Qué fue lo que pasó? Ese día, recuerdas? Sí, yo me acuerdo. Eso nunca se me olvida. Yo que eché el segundo juego, porque jugamos 2 juegos, el segundo juego y perdimos, nos dieron una paliza. De esos juegos que no te sale nada, que entonces Oklahoma había mucha brisa. Sí. Y al otro día el coach dijo, espérenme a las 9 de la mañana en el parqueo del play. Se daba vida en el play. Y eso fue sprint van y sprint viene. Y después que llevamos 2 horas haciendo sprint, él dice, únanse en pareja con alguien de su mismo peso y móntenselo en la espalda, caminen 100 yardas y de allá para acá lo trae el otro. Y duramos en eso como otra hora más. Ay, mi madre. Sí. Por perder 20-4. Por perder. Ese coach era muy exigente, muy. Pero gracias a Dios. Sí, Kurt Russell. Gracias a Dios, usted entiende. Eso me enseñó muchas cosas. ¿Y tienes contacto todavía con él? Sí, claro. Yo lo pude invitar a los Juegos de la Serie Mundial, a él, a su esposa. Tanto este año como el año pasado. Sí, siempre me mantengo mandándole mi mensaje, lo llamo. Ok, entonces termina tu etapa como aspirante a jugador de béisbol. Entonces, ¿cómo te adentras en ese mundo de lo que eres hoy día, un acondicionador físico nivel Grandes Ligas? Bueno, yo comienzo a ver, ¿sabes? Aquí en Santo Domingo, los entrenadores físicos, tú los relacionas con los entrenadores personales de gimnasio. Correcto. Pero es un área completamente diferente, es otro mundo. ¿Entiendes? El tipo de trabajo que hace un entrenador físico es muy diferente al que hace un entrenador personal. Tú tienes que trabajar tanto en el terreno como en el gimnasio.
el entrenador personal se enfoca simplemente en el gimnasio. Pero como yo me fui envolviendo, yo fui escuchando, fui a una conferencia de la MLB en el año 2014 que hizo en el Hotel Dominican Fiesta, y fui allá donde ellos traían a todos los strength coaches de varios equipos a dar charlas. Y ahí fue la primera vez que yo pude abrir los ojos y dije, oh, mira, pero esto es un trabajo, esto se puede hacer. Simplemente por esa conferencia conocí varios strength coaches que habían trabajado a nivel de Grandes Ligas. Todos eran americanos. Había un boricua que ese fue el que me llamó más la atención y me acerqué a él, y hasta el día de hoy somos pana, Nelson Pérez, que trabaja con los indios, trabajaba con los Guardians y ahora fue nombrado como el jefe del entrenamiento físico con los Tigres de Detroit. Pero ya tú tenías, me imagino, no solamente el amor por el deporte, sino también algún tipo de iniciativa por la preparación física. ¿Tú vivías metido en tu gimnasio? Sí, pues eso comienza por ahí. Tú comienzas a ver el gimnasio como tu segunda casa. Tú vas donde te liberas, te olvidas de todo lo que está pasando alrededor en tu vida. Y ahí yo comencé. En la Universidad de Oklahoma fue que yo comencé yendo al gimnasio. Yo venía de aquí, pero yo no sabía lo que era un programa de entrenamiento. Hay que adquirir un hábito. Sí, claro. Yo no puedo ser entrenador físico y no pasar por el gimnasio nunca, porque los muchachos te lo dicen. Sí, como tú vas a vender un carro, tienes que conocer tu carro para tú vender. ¿Entiendes? ¿Cómo tú te sientes luego de hacer tal ejercicio al otro día? ¿Cómo tu cuerpo se va a sentir? Si de verdad tú entiendes lo que está pasando en mi cuerpo ahora mismo, simplemente tú leíste un libro y dice que hay que hacer esto y esto y esto y no lo aplica. Así que yo lo veo. Pero eso surgió ahí en el gimnasio de la universidad. Nosotros éramos un equipo que hacíamos mucho ejercicio, mucha pesa, mucha corredera, mucho ejercicio físico. Y ahí fue que yo me enamoré. Y yo dije, wow, si yo puedo hacer un trabajo que esté relacionado con esto, yo en verdad amaría hacer ese Pero tipo de trabajo. tú mencionas el tema de la coyuntura, cómo se da que tú vas a Oklahoma, pero me imagino que tu primera opción era firmar, o siempre estuvo entre las opciones ser drafteado. Sí, esa fue la primera opción. ¿Ser drafteado? Sí, claro. Porque tú querías también recibir la parte académica. Claro. Incluso hubieron ofertas, pero no en el draft. Hubo ofertas como agente libre. Sí. Sabes que en el draft se completan las rondas y los equipos siguen firmando agente libre. Pero tomamos la decisión de no hacerlo y no me arrepiento, ¿usted ve? Quién sabe hoy en día dónde yo pudiera estar, pero lo que me brindó la universidad, la educación y todo lo demás, yo creo que yo no lo cambiaría por nada. ¿Entiendes? ¿Cómo cuando tú hablas de la pasantía con los Red Sox, ahí entonces comienzas en qué nivel y si te comenzaste a relacionar de inmediato con peloteros? Sí, ahí yo comencé. En esa pasantía tuvo algo muy particular donde Jesús Alou me dijo a mí, mijo, yo quiero que tú trates todo y tú pruebes ser, que tú trabajes con los scouts, que tú trabajes en el terreno, que tú trabajes con los entrenadores físicos, para que tú veas en verdad qué es lo que tú quieres hacer. Porque al principio yo quería ser scout. Y esa era mi pasión, yo quería ser scout. Pero llegó un momento donde cuando yo me veía en la grada, evaluando a un jugador, yo que jugué, esa es mi opinión personal, no me sentía cómodo como juzgando o evaluando a un jugador por la cantidad de sacrificio que yo llegué a hacer y nunca pude ser el jugador que yo quise ser. Pues si no estuviésemos hablando de otra cosa. Claro. Entonces, me decidí por eso. Ahí fue que yo comencé a ver el otro lado del béisbol, que habían entrenadores físicos, que tú podías relacionarte. O sea, las relaciones que yo creo con los jugadores, yo me atrevo a decir que muy pocos coaches la crean, porque yo paso bastante tiempo con ellos. Es decir, que la pasantía en Boston te abrió tu vocación. Sí, exacto. Te despertó la vocación, que es lo que le pasa, por ejemplo, a un bachiller cuando ya va para la universidad, que todavía no está muy claro, y hay algo que le dice, bueno, es por aquí el camino. Pero algo que quiero aclarar, antes de yo ir a Boston, yo imprimí 14 o 15 currículum y lo puse en un folder, todo. Y mi papá y yo, la guaguita de mi papá, íbamos a todos los complejos. Yo te puedo mencionar los 15 equipos que yo fui y dejé el currículum.
y ninguno me llamaron. Wow. Y Jesús Alou, porque yo venía, cuando venía de vacaciones en la universidad, yo iba a Boston a jugar la Triquilí. La liga que hacen que cuando firman a los Julio 2. Sí. Y él me metía a jugar, yo me pasaba el verano entero jugando ahí y luego regresaba a mi universidad. Y ahí fue que yo construí la relación, que me acuerdo que en ese equipo de Triquilí, yo me acuerdo que jugué con Manuel Margot. Sí. Estaba ahí recién firmado. Y algunos otros prospectos que han salido. Pero yo primero yo iba... No voy a decir los nombres de los equipos, No, pero yo fui a cada uno y yo lo llevaba a mí. Y nunca recibí... No funciona así, el béisbol no funciona de otra manera. Pero también ahí queda evidenciado de que hay un trabajo de persistencia y tú has mencionado ya en 2 oportunidades el tema de cómo te relacionas con las personas. Primero, cómo construiste esa relación con Jesús Alou. Y luego, entonces, que tú mencionas que tú te llevas muy bien con los jugadores. Sí, sí. O sea, me imagino que hoy tú te ves en Grandes Ligas con Houston, jugadores que su relación no inició en Grandes Ligas, sino que viene de Liga Menor. Algunos de esos que tú comenzaste a ver, que han subido juntos, por decirlo de alguna manera, que tú no puedes mencionar. Bueno, por ahí hay una foto, voy a ver si se la hago llegar, con yo y Cristian Javier en el gimnasio aquí en Liga de Verano. Y en Liga Menores. En Liga de Verano. Y en Liga Menores, todo lo que tiene Houston ahora mismo fue cosechado la mayoría. La gran mayoría, el 70% diría yo. O sea, tú, por ejemplo, te juntaste con Altuve en algún momento de... No, porque Altuve ya estaba en Grande Liga. Pues ya Altuve tiene alrededor de 12, 13 años. Sí, en es verdad, Grande Liga. Pero conmigo, para mencionarle algunos, que no se me vayan a olvidar. Por ejemplo, Framber Valdés estuvo conmigo en Liga de Verano. Incluso el día que lo firmaron, yo estuve ahí con Framber. Framber tiene una historia. Framber lo firmaron más de 6 o 7 veces y le devolvían el contrato. Yo no sabía eso. Ajá. Porque le salía algo, lo que él le llama la famosa sombra en el brazo. Y Framber tiene una historia única. A Framber lo firmaron más de 6 o 7 equipos y le devolvían el contrato. Entonces, Pasa que a él no le gusta hablar de eso, pero el Sí. que lo conoce sabe. Y cuando llegó allá, ya se tomaron el atrevimiento. Ramón Ocumare, el CAO de Houston, ahora mismo de los Miami Marlins, que era en ese entonces el CAO de nosotros, y Luis Brito, que es el CAO de Seattle, lo firmaron. Y le dieron, creo que $10,000. Tanto a Cristian Javier, estuvo allá conmigo, Enoli Paredes, Ronel Blanco, el hombre imbateable de las estrellas. sí. También vino de un car wash, trabajando en un car wash y fue firmado en Houston con 21 años, 22 años. ¿Cómo de un cargo? O sea, Trabajaba en un car wash. sí, y de manera paralela Jugaba su pelota. jugaba. Wow. Lo firmaron con 21 años. Y cuando se para en la loma, se acabó el juego. Y es una máquina de trabajo. O sea, un tipo que yo te puedo decir que es uno de los tipos que más trabaja. Te puedo mencionar a Brian Abreu también, que estuvo conmigo en clase A en Liga de Verano. A Jordan Álvarez estuvo conmigo en clase A media y aquí en Liga de Verano. ¿Qué tanto ha evolucionado el físico de Jordan Álvarez? Tú que lo conoces desde hace tanto tiempo, cuando uno lo ve en el plato, tú dices, oye, este tipo es intimidante nada más por el físico. Sí, Álvarez, como nosotros le decimos, el negrón. Nosotros, él era súper flaco aquí cuando estaba en Liga de Verano. Flaquito. Pero me acuerdo yo que un día fuimos a Boston a jugar y dio su primer jonrón profesional. Pero un palo, el que ha ido al complejo de Boston, ¿sabe una matica que hay arriba? Ese tipo se ha convertido ahora... Y la metió por el Trelay Center a la zurda. Y yo fui y la busqué la bola. Yo dije, yo la voy a buscar así. Y yo fui y busqué la bola. Pero sí, son muchachos que han estado conmigo desde hace mucho tiempo. ¿Quién más le puedo mencionar? A nivel con los gringos, Chas McCormick estuvo conmigo en Liga Menor. ¿Quién más? Bueno, hay uno... O sea, que ahora mismo esa relación tuya en Grandes Ligas no se te dificulta para nada. No. Y de que llego, o sea, Houston es un equipo que desde que tú llegas, eso es como entrar a un camerino de Liga de Invierno. Ahí hay 70% son latinos. Altuve en un lado, Álvarez allá, Framber aquí, Javier ahí. Entonces, una pregunta. Si un pelotero cualquiera quiere tener... Porque, por ejemplo, yo recuerdo a Persinado Doñé, que andaba con algunos peloteros de manera exclusiva. ¿Lo puede hacer en este momento, por ejemplo, en Houston? ¿En qué sentido? O sea, Si alguien quiere tu servicio particular. o quiere un entrenador particular para ese solo pelotero.
de Sí, manera privada. Yo ayudo a los jugadores mientras estoy aquí. Yo siempre ayudo. Trato de ayudar tanto a los jugadores como a los otros entrenadores que conozco. Y siempre trato de aconsejarlo. Un amigo mío que ellos tienen un gimnasio por allá, por la autopista de San Isidro. Ahí es donde más nos enfocamos. Bueno, el Gilbert Gómez. Se llama Elite Training Al hermano de Center. José. Sí. Sí, Elite Training Center. Ahí que yo siempre voy. Y ahí se juntan muchísimos jugadores. Zoilo Almonte vaya a entrenar. Hay algunos más que vienen subiendo en Liga Menor que siempre van y yo lo ayudo como yo pueda. No, eso es importante. La clave entonces para la mayoría de los jugadores, me imagino, que está en la disciplina. Y a veces eso se refleja en su éxito, trabajar su cuerpo. ¿Qué tanto influye eso, inclusive hasta para prolongar las carreras? Bueno, eso es para mí lo principal, por encima de todo. Porque mira, algo que yo he visto a nivel de Grande Liga principalmente, y ya tú lo comienzas a ver AA y AAA, es que todos los jugadores que tienen éxito en el juego tienen una rutina. Y esa rutina la hacen estén o no le esté yendo bien. Eso no falla. Ejemplo, Verlander. La gente habla que Verlander tiene tanta edad. Verlander tiene su rutina y no la falla. Le vaya como le vaya. Altuve igual. Maldonado igual. Gurriel no tuvo eso fue algo que yo se lo dije a Gurriel. Y si él ve la entrevista, él lo va a ver. Yo le dije a él, tú no tuviste tu mejor año comparado con los otros, pero hubo algo que tú nunca dejaste de hacer, que fue tu rutina. No falló un día. Entonces esa es la diferencia de los jugadores. Del que se queda, el que juega 1 año, 2 años, prueba la Grande Liga, se acomoda y se desaparece. Que hay una lista de aquí a allá que yo le puedo mencionar. Sí. Y hay otra lista bien corta, que son de los jugadores que se quedan porque se dedican, ejemplo, yo te puedo decir que Altuve no se come un pedazo de bizcocho, ni se bebe un refresco. Nunca lo he visto haciendo eso. Quizás lo haga en su casa, pero se cuida a un nivel con la nutrición increíble, al igual que muchos jugadores. ¿Me entiendes? Y eso es algo que yo siempre le trato de decir a los muchachos, principalmente a los latinos, pues tú sabes que nosotros tenemos una cultura de comer de todo. Ese sazón latino. Entonces, eso es algo que es primordial. Entonces, el tema de poder, y te voy a poner un ejemplo que no es de béisbol. Bueno, lo puedo poner de béisbol. Yo veo a Nelson Cruz. Y yo veo el Instagram de Nelson Cruz. Este año no tanto por el tema del clásico, pero Nelson Cruz un tipo que se faja y ya está subiendo su trabajo. Y Nelson Cruz estamos hablando que ya ha pasado los 40 años, no viene en su mejor temporada y hay un tema con la visión que ya se ha operado. La preparación física es fundamental y tú mencionabas a Verlander para eso, para prolongar las carreras. Mira, eso es un diferencial. Mira, te voy a poner un ejemplo de algo que yo sé de Nelson Cruz y algo que Verlander me dijo que hacía. Nelson Cruz me dijeron a mí, nunca se lo he preguntado a él personalmente, que antes de los juegos, Nelson Cruz toma una siesta, lo que le llaman un power nap. Power nap. Donde él, cuando firmó con Seattle, le pidió a ellos que ellos construyeran lo que le llaman el power nap room, que es el cuarto del para nap, dormir. Que son varias camas que ponen y sillones, donde él va todos los días antes del juego y se duerme, 30, 40 minutos. Y eso lo comenzamos a hacer en Houston hace un tiempo. Y nosotros tenemos un power nap room ahora. Y todo comenzó porque la gente fue escuchando de eso que él hacía y de cómo él... Oye, o sea, mira... O sea, una cultura, Nelson Cruz. ¿Me entiendes? Te estoy diciendo que tú tienes que dejar tu celular, porque ahí tú no puedes entrar con celular. Y tú te dedicas todos los días 40 minutos. LeBron James hace eso. LeBron y los grandes lo hacen. Verlander me dijo a mí que cuando él va a dormir, si estamos en la ruta y su esposa está ahí con su hija, su esposa duerme en otra habitación. ¿Cómo? Y él duerme en otra habitación. Principalmente los días que él va a pichar. El día antes. Te estoy hablando de que yo te estoy diciendo cosas que si tú se lo dices a otra gente, te dice, ese tipo lo que está loco. ¿Y cómo le va a mandar a su mujer por otra habitación? Eso cuerpo. Autodisciplina. ¿Tú entiendes? No, y el descanso. Es sacrificar, eso es lo más importante. Tú puedes entrenar como tú quieras entrenar. Si tú no duermes ni descansas, llega un punto que el cuerpo se tranca y no avanza. Tú ves
gente que quizás pueda tener tu perfil aquí en República Dominicana, que a futuro quizás podamos tener otras personas de nuestro país, qué sé yo, haciendo lo mismo que tú haces en Grandes Ligas? Sí, yo creo que sí. ¿Tú eres el único dominicano en este momento? Sí, yo soy... ¿El único o el primero? El primer dominicano en llegar a trabajar a un nivel de Grande Liga. Y el segundo, el señor Juan Acevedo, que trabajó el nivel de AA con los Guardians. Tiene trabajando más de 14 años con ellos. Ahora mismo él trabaja en clase A. Pero a nivel de Grande Liga, sí, yo soy el primero que ha llegado. Y sí, tú sabes que es lo que se le pone un poquito difícil aquí a los muchachos, y es lo que yo siempre le digo, es tratar de aprender inglés. Porque al momento que a mí me enviaron allá a Estados Unidos, yo tenía un roster en clase A media donde 12 eran latinos, pero los otros 16 eran gringos. Y yo tenía un manager gringo y un pitching coach gringo. Entonces yo tenía que saber cómo comunicarme con todo el mundo. Yo no voy a estar ahí simplemente a trabajar con un grupo, yo tengo que trabajar con todo el mundo. Y aquí hay muchos muchachos que tienen el conocimiento, pero a veces se le hace un poquito, y yo entiendo, se le hace un poquito difícil con el inglés. Y eso es donde los equipos principalmente están haciendo más exigentes con los latinos, es que manejen la doble comunicación. Inglés. Hay puertorriqueños a nivel de Grande Liga, hay venezolanos, pero me gustaría, tú entiendes, ver por lo menos, qué sé yo, en 3, 4 años, 5 años, un dominicano al igual que yo. Azael, te voy a hacer una pregunta quizá un poco delicada. Todavía en Grandes Ligas seguimos viendo peloteros suspendidos por el uso de sustancias. Eso, el pelotero supone uno desde fuera que lo hace de manera unilateral fuera del equipo. Bueno, el equipo, cada equipo en Grande Liga se encarga de suministrar toda la información en el mundo. Mira, yo no te puedo decir la cantidad de carteles y de afiches que se pegan en la pared, en los locker rooms y en los gimnasios de Grande Liga, donde habla de qué tú debes de beber, qué tú debes de tomar. O sea, hay aplicaciones que tú, si compras un suplemento, tú le escaneas el código de barra y la aplicación Y te dice te dice si tú la puedes usar o no. A 2 segundos te lo dice. Se llama la aplicación de NSF. Ahí es donde están todos los suplementos certificados de a nivel de Grande Liga. Es algo tan fácil, pero a veces lo hacemos ver tan complicado. Pero yo sí te puedo asegurar que he estado en varios clubhouse y varios gimnasios en Grande Liga y donde quiera que tú vas, todo está ahí. Toda la información. Es decir, Todo. que por falta de información No lo es. no es que se falle. No lo es. Hablamos de Nelson Cruz hace un rato y entonces, pues, fuera del aire hablábamos de que tú vas a ser el entrenador físico del equipo dominicano para el Clásico Mundial. Gracias a Dios, sí. Nelson Cruz personalmente me llamó y yo dije, ¿y cuál Nelson Cruz? Eso fue algo que me llenó mucho de orgullo, ¿me entiendes? Que él tomara su tiempo de llamarme, porque él tiene un asistente. Pero él tomó su tiempo y me llamó. Y cada vez que yo le escribo algo, me responde. Entonces, Sí. ¿tú en algún punto pudiste coincidir con Ronnie Linares? También. Ronnie Linares era el manager. Él siempre estaba 2 años Delante de ti. Sí, él era el manager de AA cuando yo estaba en clase A media. Fue el manager de AAA ya cuando yo iba por clase A avanzada. Nunca estuvimos juntos en el mismo equipo, pero sí conozco al papá de él, que cumple años, Sijo. el señor Sijo Linares. Felicidades para Sí, ese es el caballete, ese fue el que me sentaba y me daba los consejos cuando yo trabajaba aquí en el complejo, que todavía siempre que puedo hablar con él voy, lo llamo y lo visito. O sea que, Ronnie lo veíamos mucho en Tampa, cuando jugábamos en Tampa, y siempre era bien con nosotros los muchachos. Yo creo que se va a hacer un buen trabajo y tenemos un buen equipito. Mira, es importante, ¿verdad?, tener a alguien que vivió una experiencia que muchos jugadores anhelan vivir, independientemente, no solamente jugadores, sino gente vinculada al béisbol. Hay jugadores y gente vinculada al béisbol que no saben lo que es ir al playoff o no saben lo que es una final de conferencia. Estábamos hablando de basquetbol hace un rato. Una serie de campeonatos. Sin embargo, Houston ha sido, digamos, el equipo más exitoso en la Liga Americana en los últimos años y vienen de ganar una serie mundial y tú estuviste ahí.
tu experiencia, ¿cómo fue ese proceso de clasificar a la Serie Mundial y luego entonces estar en el escenario? Bueno, Primero perder y luego ganar. sí. Mira, yo con los muchachos de Houston, tú no te imaginas, y cada vez que se lo puedo decir, se lo digo. Yo soy un afortunado de la vida que Dios me puso en ese equipo. Yo vengo yendo a playoff desde Liga Menor. O sea, 17 y 18, nosotros quedamos campeones en clase A media y clase A avanzada. Entonces se creó como un hábito de que hay que ganar. Tú creas ese hábito, tú creas esa es la expectativa, que hay que ganar. Cuando yo llego el año pasado, el equipo me lleva a los playoffs y tuve en Serie Mundial y todo, pero era no de lleno de estando con el equipo desde el día 1. Yo estaba en AAA. Ya cuando yo voy este año, que yo veo, yo digo, wow, esto es, o sea, cada vez que presentaban el equipo en la línea, tanto en la ruta no tanto, porque en la ruta claro, eso era. Por protocolo. Pero en la línea, en la casa, se te eriza la piel, el corazón se te pone a millón. Bueno, yo le preguntaba a Cristian Javier, ahora en el Día de Leyenda, sobre la Serie Mundial contra Atlanta, y luego haber ganado, y él me decía, lo que pasa es que nosotros éramos lanzadores de primer año, o sea, en una Serie Mundial, y el escenario como que nos arropó, nos dejamos arropar por el escenario. Sí, no, y Cristian Javier es uno de los muchachos con más mentalidad y actitud fría que tú puedes ver, por eso le dicen el reptil. Porque si no sabían es el nombre de Cristian Javier, el reptil, porque tiene la sangre fría. Y ese muchacho hizo algo. Por eso que yo digo a la gente que uno aprende de los jugadores, para que la gente sepa. Cuando él tiró el juego 5 de la Serie Mundial, que tiró los 6 o 7 innings de no-hitter, creo que fueron 6. Él entró, yo estoy en el clubhouse, y él entra, y yo le iba a llevar algo para que él se tomara. Y cuando él entra, yo lo veo arrodillado al frente de la silla, orando. Wow. Y yo digo, mira este muchacho, viene de tirar quizá el mejor juego de su vida. Y donde él tomó tiempo y se hincó para orarle a Dios. Sí. Entonces, esas son cosas que la gente no ve. Que a mí me gusta que la gente lo sepa, porque a la hora de usted hacer una opinión de un jugador, es bueno que usted sepa ese tipo de cosas. Porque hay muchas cosas que pasan detrás que... Y eso, ese muchacho me enseñó a mí en ese momento ahí. Cuando nosotros ganamos y todo, que yo me fui para mi habitación en mi hotel, yo hice lo mismo. Por el simplemente hecho de yo verlo a él. Sí. Increíble. Ahora, obviamente, en los trabajos que uno enfrenta en la vida, uno puede ser un buen profesional, pero los errores pueden estar ahí. Sí, y claro. Siempre el temor a tú cometer un error en un momento determinado. En ese sentido, ¿hay un momento, alguna anécdota difícil de tu trabajo que tú dices, wow, como que no debí de hacer esto, o algo que no estaba supuesto a que tú hicieras y que lo hiciste? Un momento difícil. Deja ver. Bueno, sí, se puede decir, hubo un momento... Aparte de la pela que le dieron, 20-4. Hubo un momento cuando yo ya entraba a mi segundo año de coach en Estados Unidos, en clase A fuerte. Nosotros estábamos jugando contra los Cubs, en un sitio que se llama Myrtle Beach, en Carolina del Sur. Y había un pitcher donde yo estaba teniendo otro problema con el que él fuera al gimnasio. En Liga Menor, el que estaba en Liga Menor sabe que si estamos en la ruta hay una guagua que sale del hotel a las 10 de la mañana al gimnasio. Todos los días. Para el que le toca hacer su pesa, tiene que montarse en esa guagua y llegar al gimnasio. Y el muchacho no llegaba, no me respondía a la llamada. Y por ahí se iba. Y teníamos eso como 2 semanas. Llega un punto donde el estrés ya cuando tú llegas a julio. Sí, porque es tu responsabilidad. No, cuando tú llegas a julio en Liga Menor, todo el mundo está aburrido ahí. Ahí nadie quiere, ahí nadie quiere entender. Hay momentos que tú estás ya cansado de ver a la misma gente. El manager mío era Morgan Ensberg, que jugó aquí. Sí, jugó con las estrellas. Y el muchacho entra a la oficina de él y le dice, no, que él no sabía, que yo no le había dicho que había que ir a... Y Morgan me llama. Mire, yo agarré, traje vaina ahí. Traje la gorra, cogí unos tenis, lo traje, la silla, el locker. Y se armó una pelea ahí. Y el muchacho nada más me miraba así como, dale tranquilo. Y Morgan nada más me dijo, cógelo suave. Y me dejé llevar ahí
de la emoción, pero después de ahí todo, ¿entiendes? Se quedó ahí. No, te sirvió de aprendizaje. ¿Me entiendes? Pero eso yo te puedo decir que fue un momento que me... Que es una parte que la gente a veces no sabe, no conoce, pero la gente que hace el trabajo como tú, pues tiene que darle un seguimiento a todo el roster. A todo el mundo. O sea, y ese jugador era un jugador que fue segundo round. Y con más razón había que estar encima de él. claro. O sea, Y una pregunta, obviamente tú trabajas para una organización, pero tú ves a todas las superestrellas de Grandes Ligas. ¿Hay algún pelotero en especial con el que tú, oye, me gustaría trabajar con fulano en alguna ocasión? O sea, porque lo admira o por, no sé. Bueno, yo creo que este año yo vi algo que le doy gracias a Dios que lo pude vivir en vivo. Y fue ver a Ohtani jugando. El ver a ese señor jugando béisbol es algo increíble. O sea, al nivel que él lo hace. Tú tienes bateadores superestrellas que cuando él toca pichar dicen, wow, tenemos Ohtani. Entonces el tipo va y se cuadra a batear y te la mete por allá arriba y si da un rolling a segunda, corre rapidísimo para primera. O sea, tú dices, wow, ¿y cómo es que este tipo lo hace? Eso se ve por televisión, no se aprecia tanto como en vivo. Cuando tú lo ves en vivo, y nosotros jugamos mucho con Anaheim, él nos pichó varias veces. Y Trout. Trout también. Lo único que Trout este año estuvo lesionado un tiempo, pero se vino una semana que se volvió loco y dio como 8 honrones. Y nosotros nos dio como 2 a nosotros, 3. Tú que manejas muy bien el tema de la parte física y hemos mencionado jugadores que su físico es impresionante. ¿Hay alguien que tú digas, ese es como el físico perfecto para jugar béisbol? Perfecto. Bueno, A ver, varios, pero... Yo siempre le he dicho a Jeremy Peña que es como tú tener un Rolls Royce. Sí. Cuando tú compras un Rolls Royce, tú no le pones ni aro ni nada. Tú lo dejas y ya. Está ready ya. Ese es Jeremy Peña. Wow. Que Dios siempre lo cuide y le dé mucha salud. Pero ese muchachito fue o sea, Dios le dio un talento y él lo está aprovechando. Jeremy Peña tiene un físico increíble. Jeremy Peña da unos brincos allá arriba como que no es nada. Y corre y rápido y para allí y para acá. O sea, Jeremy Peña, yo te puedo decir que el mismo Altuve es un superatleta. Así como ustedes lo ven, Altuve es un superatleta. Pero de esos físicos, que yo haya visto un físico impresionante, así, fuera de Houston. Julio Rodríguez tiene un físico, Sí. no un muchacho voluptuoso, que como no un Aaron Judge, nada de eso. Pero es para mí, el físico perfecto de un outfield en Grandes Hay Ligas. algunos peloteros o atletas, porque también se ven en otros deportes, que uno le ve el físico. Ahora, por ejemplo, en la NBA uno siempre ve el referente de Anthony Davis. En Grandes Ligas uno ve a veces a algunos peloteros que se lesionan así, viven en la lista de lesionados. Independientemente de que trabajen, ¿hay alguna condición que les provoque esto de manera natural o su físico no les responde? ¿Tú sabes qué pasa? Que de manera natural hay jugadores que son muy secos. O sea, no tienen tanta grasa en el cuerpo. Y la grasa te protege de tú alarte un tendón, de tú alarte un músculo. Por eso que yo digo a los muchachos, no jueguen el béisbol ni traten de formar su cuerpo como un modelo, que tú tienes que tener cuadritos, tú tienes que tener buena condición física. Por eso no va relacionado con que tú tienes que tener todos los cuadritos del mundo y estás seco, ¿entiendes? Y eso es siempre algo que yo se lo recuerdo a ellos. Porque a veces ellos se enfocan mucho y eso viene relacionado con la gente detrás de ellos, la marca, mira, tú tienes que... Entonces ahí pierden a veces, sacrifican el performance por el look de cómo se están viendo. Eso pasa muchísimas veces a nivel de Grandes Ligas y en todos los lados. Yo conozco un jugador que tiene el six-pack, pero constantemente se ala y pierde mucho tiempo de juego. Sí. Y yo te aseguro que un jugador seco. Entonces, Sí. ejemplo, eso es algo que siempre yo le digo a Peña. Peña, tiene que comer. Tú eres muy seco, tienes que comer. Pero él come como un camión. Ese muchacho come todo lo que aparezca.
Entonces, esto tiene que estar encima de esos jugadores, porque esos jugadores tienden, y los jugadores muy altos, cuando tú tienes más de 6'4", 6'5", 6'6", no es que se te hace más difícil tú mantenerte saludable. Si tú juegas, por ejemplo, a filo, tienes que estar corriendo. Ahora, si tú eres un designado, un primera base, ya es diferente. Pero los jugadores altos también tienen que estar encima de eso todo el tiempo. Finalmente, de mi parte, Dusty Baker. El ¿Qué viejo tú nos Dusty. puedes decir de Dusty Baker que, bueno, consiguió su primera serie mundial Tiró su y palabrita en nosotros, español. y nosotros pudimos ver a través de la pantalla cómo el equipo completo Se le- le rindió su homenaje? Tú sabes que hay en el último out, porque yo siempre estaba en la esquina del dogado. Y eso era una rutina. Tú sabes, el béisbol es muchísima... Sí. ¿Entiendes? Y él me dijo, oye, quédate allá. Me dijo, oye, quédate allá, no venga para acá. Tienes que esperar el último out allá. Y cuando dan el fly, yo me quedo mirando ya casi en la última escalera. Y de ahí es que vengo por donde él. Pero yo no podía entrar. Yo, quédate allá. Pero no, Dusty, tú sabes que es un manager que ama a los jugadores latinos y al staff latino. Sí, porque él jugó a nivel latino. o sea, Sí, él jugó en Puerto Rico, Venezuela. parece. Y él se identifica mucho con muchos jugadores latinos, ¿te entiendes? Él siempre me habla de Rico Carti, que jugó con él en Atlanta. Siempre me hace historia de jugadores y me menciona mucho a los jugadores latinos. Así mismo como hay Dusty Baker, también hay dirigentes, coaches que no les gusta trabajar con los latinos. No tiene que mencionarme nombre, pero... No, es que eso en todos los lados, ¿me entiendes? A mí también. Hay gente que, ¿entiendes? Te ve que tú no eres de allá y sí, tú lo sientes, el trato diferente. Pero eso me sirve de motivación. Eso yo lo estoy viviendo desde que estaba en Oklahoma, en la universidad. Oklahoma, ahí no hay latinos casi. Claro. Entonces nosotros éramos un equipo como de 6 o 7 latinos en el cuadro. Cada vez que llegábamos. Me acuerdo una vez que fuimos a un McDonald's y no nos quisieron servir. ¿Cómo? Porque éramos latinos. Wow. Y había otro equipo ahí de otra universidad y el coach fue el que le dijo, el de la universidad, que no nos sirvieron y no nos sirvieron. Y ese día no comimos. Te estoy hablando del año 2010, 2011. Wow. Imagínate a nivel ya de Grandes Ligas. Sí aparece y tú te das cuenta, pero hay que tirar para adelante. Tú no puedes dejar que eso te limite, ¿tú entiendes? Hay que tirar para adelante. Y Bueno. la verdad es que yo creo que el tiempo aquí en Gente Global pues queda corto para tantas cosas interesantes, Jonathan. Así es, vamos con la rutina, vamos para que Una firma. el hombre Sí, un recuerdo aquí en Gente nos deje Global. ahí su firma. Todos los invitados de Gente Global pues dejan su recuerdo aquí. Y entonces yo creo que ha sido, oye, un mundo que regularmente está muy presente en todo lo que nosotros vemos a nivel de Grandes Ligas, a nivel del deporte en sentido general, que es muy, muy, muy importante, porque es lo que mantiene a los jugadores, a los atletas en plenitud de condiciones, darle ese seguimiento. Y qué bueno escuchar de primera mano todo lo que nos ha dicho Hazael el día de hoy. Hermano, muchísimas gracias, Gracias a por aceptar ustedes, nuestra gracias a ustedes, invitación. de verdad. Muchísimas gracias. Así que vamos tiene que mandar un par de fotos de esa Yo serie tengo mundial que la fotos y vamos eso, a poner. sí. Yo se lo voy a enviar. Así que, señores, muchísimas gracias. Recuerden que esto llegó gracias a Impulso. Así que, bueno, y que Impulso está relacionado con esto. Si usted no merendó, un Impulso puede sustituir una merienda. Usted no se desayunó bien, complementa su desayuno. Así que les recomendamos que compre este producto Impulso de Nestlé. Hasta la próxima. Bye bye.